Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para La Flojera It, Spectra Phantom, Emperor, Chloe Golden, Flucba, Jair Rivera, Maxi Martínez, Brandon Miño, Ángel, Alex, Ángel Gabriel, Daniel Lucero, Dark, El Papas 3000, Juan, Samir No, Priya Mateo. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 39. Después del 3 de septiembre. Sala de conferencias principal. Un día después de la resolución de la singularidad. Entonces, para resumir las cosas, aún no sabemos quién fue el que se infiltró en nuestra base. La pregunta de Romaní fue recibida con una sala llena de cabezas sacudidas y encogimientos de hombros. Por todo lo que vi en las transcripciones de los informes de la misión de Fujimaru, Machi Ryouma, no parece que Calígula pudiera haber sido el culpable, dijo el Mello y, con la mirada baja, mientras hojeaba 3 pilas de papeles diferentes. Calígula simplemente no tiene el poder de anular los mecanismos de Raisift con maná puro, o, al menos, el que yo conocía de la singularidad romana no lo tenía. Y tampoco puedo ver a un berserker colándose por la base en silencio, añadió Avenger, con los talones apoyados en la mesa de conferencias, su expresión más allá del aburrimiento. Incluso un poco de mejora de la locura añadida artificialmente no hace grandes cosas para un sirviente, y yo debería saberlo. Pero cuando vienes con esa mierda de forma natural, ella se rió. El tipo habría estado atravesando paredes en lugar de caminar de puntillas como si fuera una especie de asesino. Y, según el testimonio de César, él y Calígula fueron convocados juntos, y habían estado en presencia del otro casi continuamente. Quirón estaba de pie junto a una pizarra, donde había estado completando una serie de eventos, con el título Línea de Tiempo. Además, Calígula estaba actuando con normalidad, al menos para él, hasta que se separaron brevemente. Pero ya habían tenido posesión de los pasteles de luna y los habían estado vendiendo antes de esto. Me gustaría interrogarlo más sobre su afirmación de que tropezó con las bolsas, pero desafortunadamente. Sí, el berserker desenfrenado nos impidió hablar mucho con él antes de que comenzaran a lanzarnos puñetazos, y todo se vino abajo demasiado rápido después, dijo Fujimaru. Y eso de ninguna manera pretende ser una condena de tus acciones durante la misión, mi estudiante, se apresuró a agregar Quirón. Dadas las circunstancias, tendría que decir que te desempeñaste más que adecuadamente. Oryo-san todavía piensa que había algo sospechoso en esa señorita O. Oryo estaba flotando sobre la mesa de conferencias, con los brazos colgando. Su tobillo, el que había sido apuñalado con la luz robada de Calígula, estaba, supuestamente, todavía curándose, y por lo tanto estaba enyesado. Un yeso verde, que lucía un puñado de firmas, y un dibujo que caritativamente podría llamarse una rana, hecho por Avenger. Simplemente no puedo verlo, dijo Fujimaru, mientras Masha sentía con entusiasmo. Ella era tan agradable. Y, además, ¿por qué? ¿Por qué? Esa era la gran pregunta a la que seguían dando vueltas, y aún no podían responder por qué entrar en Chaldea para buscar algo tan común como algo de comer. Y en el caso de Fujimaru y los demás que defendían a la señorita O, ¿por qué mentiría sobre la pérdida de la memoria y luego pasaría toda la singularidad ayudando? Estamos dando vueltas en círculos, murmuró Q, con la cabeza apoyada en la superficie de la mesa. No tenemos suficiente información para seguir. Pero, para que conste, creo que también había algo un poco sospechoso en la señorita O, pero eso es solo mi instinto hablando, nada más. Entonces debemos asegurarnos de que esto no vuelva a suceder, retumbó Kratos, que llevaba un sencillo par de pantalones de chándal grises y una camiseta que advertía al lector de que había comido hamburguesas más grandes que ellas y proclamaba las virtudes de Fatburger. Fuera lo que fuese eso. Ya estoy en eso, Kratos, dijo Da Vinci, con un brillo desagradable en los ojos. He mejorado las cámaras para que no puedan volver a quedar ciegas de esa manera, y he añadido algunos protocolos de seguridad adicionales a los controles de Ray Shifting.
No hay mucho que podamos hacer si alguien las abruma con maná puro, pero al menos podemos hacer que les resulte más difícil hacerlo. Además, tenemos al menos un sirviente de guardia en la sala de control en todo momento, dijo Romani. También hemos hablado de tener a Kratos en la rotación, pero creemos que ya hay suficientes exigencias en tu tiempo. Y a diferencia de los sirvientes, tú necesitas dormir, aunque no sea una necesidad tan grande para ti como lo es para nosotros, simples mortales. Kratos gruñó. No habría protestado por tomar su turno de guardia, pero al final había entendido sus argumentos en contra. Entre su tiempo con Da Vinci y Mash, aprendiendo, y luego cambiando de roles y continuando su entrenamiento de la niña, y su propio régimen, tenía poco tiempo libre, justo como lo prefería. Pero el sueño era necesario, incluso para él. Había resultado herido en la última campaña, y aunque no había sido por falta de descanso de su parte, era un recordatorio de que esta guerra en la que estaban envueltos daba poco margen de error. Así que había aceptado y, por lo tanto, su tiempo libre no se vio interrumpido por deberes adicionales. Él lo llenaría con sus propios deberes. Ryouma levantó la mano. Solo para preguntar, supongo que tampoco tenemos ninguna pista de por qué no pudimos contactar a Chaldea mientras estábamos en el campo. Correcto, dijo Da Vinci, a regañadientes. Lo mejor que podemos decir es que algo sobre la singularidad nos estaba bloqueando, o alguien lo estaba haciendo. Su expresión se volvió atronadora. Basándonos en los registros y las marcas de tiempo, cesó justo cuando Calígula fue derrotado. Pero por más conveniente que sea el chivo expiatorio, simplemente no me parece correcto, por las mismas razones que Lord Elmello y Segundo ya mencionó allí. Avenger expresó lo que todos estaban pensando. Entonces, ¿crees que fueron los amigos de Lef los que nos jodieron? No encaja realmente con su modus operandi, dijo el señor de la torre del reloj. Un Calígula empoderado, aunque ciertamente peligroso, no se compara con las amenazas de la singularidad romana, o las que enfrentaste en Francia. Un solo berserker está muy lejos del dios fundador de Roma, y lo que sea en lo que se convirtió Leflainur. O una amenaza del universo de Kratos en forma de sirviente. Sacudió la cabeza. No, siento que sea cual sea la mano que esté detrás de los eventos recientes, es de otro lado por completo. Eso también encaja con mi línea de pensamiento, dijo Romani. Toda la situación fue casi hecha a medida para terminar mal para nosotros, mirándola en retrospectiva con el beneficio de la retrospectiva. Uno de nuestros maestros, separado de Chaldea, y con apoyo limitado en el terreno. No, si hubieran sido nuestros enemigos, habrían hecho una jugada mucho más grande que un solo sirviente empoderado. También. Fue mucho menos personal, dijo el Elmelloi. Aunque eso podría haber sido simplemente una consecuencia de que Lef fuera la fuerza impulsora detrás de las dos primeras singularidades. Dándole al Vengador los medios para invocar a un enemigo del pasado de Kratos, y luego invocando a ese arquero para adaptar un escenario destinado a desequilibrar a Kratos. El porqué, para él, al menos, es obvio. Venganza por el desaire de haber sido superado por Kratos en Fuyuki. Ahora que está muerto, no podemos esperar que quien tome su lugar tenga ese defecto. Existe la posibilidad de que busquen venganza por un camarada perdido, dijo Kratos. Me ha perseguido más de una vez uno con esa motivación. Tal vez, pero, Fujimaru frunció el ceño y se movió inquieto. Simplemente no parece ser lo suyo, ¿sabes? Cuando Lef se convirtió en eso lo que fuera, a pesar de que estaba lanzando insultos y burlas y hablando como un villano estereotipado en un programa Sentai, su rabia se sintió fría. Mecánica o algo así. Ella se desplomó en su silla. No sé lo que intento decir. Se enfureció al final, cuando todos sus brillantes planes estallaron en su cara de suficiencia, rió Avenger. Pero no te equivocas, Red. Dejó muy claro lo que siente por nosotros, por todos nosotros. Nos ve como bichos. No te enojas con los bichos. Simplemente los aplastas. La sonrisa de Avenger se volvió cruel. Hasta que los bichos comienzan a morderte, fuerte. Me quitaste las palabras de la boca. Exclamó Q, que extendió la mano y golpeó con los nudillos el puño extendido de Avenger. Da Vinci suspiró, pero fue un suspiro cariñoso.
Entonces, a falta de algo más, parece que simplemente vamos a tener que ponerle punto final a esto. Tiendo a estar de acuerdo, dijo Chiron, tapando el marcador que había estado usando para anotar la línea de tiempo. Si bien hay suficiente para arrojar al menos un toque de sospecha sobre la señorita O, ella tampoco está aquí para interrogarla. Y, si realmente tenía el poder de entrar en la base y luego abrumar los protocolos de Rai Siftin, intentar traerla por la fuerza de regreso a Chaldea podría haber salido mal con las fuerzas que teníamos disponibles en ese momento. Si nos volvemos a encontrar con ella, tal vez podamos preguntarle, entonces. Pero ¿cuáles son las probabilidades? Fujimaru se quedó en silencio y gimió. Y probablemente acabo de gafarnos, ¿no? Ignorando a uno de nuestros maestros que nos condena tentando al destino, ¿qué creemos que deberíamos hacer con esto? Preguntó Romaní. Esto, siendo el fragmento que Fujimaru había traído de la singularidad, y que actualmente descansaba dentro de un contenedor sellado, en el centro de la mesa. Es absolutamente un grial. Una pieza de uno en lugar de un todo, pero los patrones en el costado y las lecturas coinciden con los otros que hemos recuperado hasta ahora. Da Vinci juntó los dedos, un brillo en sus ojos que envió escalofríos por las espinas de la mayoría de los ocupantes de la habitación. Obviamente no va a ser una fuente casi infinita de maná como lo sería un grial apropiado, pero eso solo limita las cosas más grandiosas que podríamos hacer con esto. ¿Por qué no usarlo simplemente para obtener poder como has hecho con los otros? Preguntó el Meiyoi. Hubo una pausa. Podríamos, admitió Da Vinci. Sin duda es el uso más obvio para él. Se necesitaría un poco de manipulación para asegurarnos de que no lo agotáramos, pero eso no es nada para un genio como yo. También, es aburrido. Su tono era despectivo, un altivo resoplido de su nariz acompañando la declaración. Tengo al menos una docena de proyectos que podrían hacer cosas maravillosas con algo así, que podrían producir una explosión masiva de maná con un uso cuidadosamente controlado. Y serían mucho más beneficiosos para nuestros esfuerzos que usar esto como una simple batería, gruñó Romaní. Consígueme las propuestas y las consideraremos. Miró a el Meiyoi. Si no es demasiado pedir, señor, ¿puedo solicitar tus ojos para ayudarme a revisar lo que se le ocurra? Ante el parpadeo del hombre, continuó. Eres nuestro sirviente más moderno, incluso si los diseños de Da Vinci no son exactamente lo que llamarías modernos. Pero también eres un caster, así que probablemente seas el más adecuado para ese trabajo. Más que nuestros otros caster, al menos. Q se rió. Sí, no te equivocas en eso. Hago mi trabajo en combate, no en talleres. En un buen día solo puedo seguir la mitad de las cosas que dice esa loca. El señor de la torre del reloj asintió. Debería estar dentro de mis posibilidades. Probablemente no muy diferente de calificar exámenes para mi clase en la torre del reloj. Aunque espero que las propuestas sean más sensatas que las que Flat pueda improvisar. No lo será, susurró Avenger, aunque su voz era tan aguda que frustraba por completo el propósito de susurrar. Será peor. La sonrisa de Da Vinci era engañosamente plácida. ¿Qué fue eso, Avenger? Creo haber oído que te gustaría que te explotara el brazo. Romaní puso los ojos en blanco cuando los dos comenzaron a discutir. Con ese descarrilamiento hacia el tema del fragmento del grial, ¿hay algún otro asunto urgente que alguien más quiera discutir? Silencio, y luego. ¿Tienes preguntas? A pesar de lo suave que era, la voz de Kratos llenó la habitación. He tenido preguntas desde que llegué aquí. Hubo un coro de cabezas que asintieron. Mi pasado, mi historia no es algo que comparta fácilmente. Y este mundo, y tus formas serán, extrañas para mí. Un gruñido. Muchas cosas todavía lo son. Pero en la última campaña, me preguntaron si eran buenas personas, si eran dignas. Miró a cada uno de ellos. Lo son. Hagan sus preguntas. Frunció el ceño. Aunque no puedo prometer que responderé a todas. Se intercambiaron miradas entre los ocupantes de la habitación. Aún así, nadie habló de inmediato. Machi y Fujimaru estaban inquietos, como si quisieran hablar, pero no pudieran reunir el coraje. Finalmente, fue, como era de esperar, Avenger quien rompió el silencio.
Bueno, si nadie más va a hablar, lo haré yo. Retiró los pies de la mesa y se sentó derecha en su silla. Quiero saber qué dijo ese bastardo de Lev sobre ti. ¿Qué pasó con tu familia? Hizo una mueca. Tu primera familia, o lo que sea. Sé que ahora tienes un hijo y que tu esposa murió hace unos años. Has mencionado que esparciste sus cenizas y toda esa mierda. Pero ¿qué diablos pasó antes de eso? Sus ojos ardían, desafiándolo. Exigiéndole que demostrara su valía ante ella, él que había sido tan desdeñoso con sus acciones pasadas. Y, de alguna manera, exigiéndole que entendiera de dónde venía su repetido "sé mejor". Sintió la mano de Medusa en su brazo, su toque ligero como una pluma y muy breve. No tuvo que mirar para saber que sus ojos estaban sobre él, más que sobre cualquier otra persona en la habitación. Respiró profundamente, luego extendió la mano hacia atrás y colocó las espadas del caos sobre la mesa. Y no a la ligera, tampoco. La mesa misma tembló. Estas fueron el primer regalo que me hizo Ares, después de que se selló nuestro pacto. Incluso cuando no estaban en sus manos, el metal de las espadas brillaba, los fuegos en su interior ardían a fuego lento. Acumulados, pero aún esperando el momento en que se desataran. Y podía sentirlos, extendiéndose hacia él, o tal vez eso era solo su imaginación, y su conocimiento de que las cosas odiosas nunca lo dejarían liberarse de ellas. Ignorando a las espadas, continuó. Con ellas, serví a Ares durante años, y cada día perdía más de mí mismo. A veces, era poco más que un animal, o un monstruo. Maté a cientos, tal vez miles, sin pensar, voluntariamente. Ares estaba satisfecho con su esclavo, pero creía que con más podría ser su guerrero ideal, si tan solo se cortaban las cosas que me ataban. Una onda recorrió la habitación, mientras un escalofrío parecía asentarse sobre aquellos que escuchaban el relato de Kratos. Si los dioses de tu Olimpo eran como los que yo conocía, entonces, los lazos de los que hablas eran, el cabello de Medusa estaba empezando a encenderse, retorciéndose en el aire. Me ordenaron saquear una aldea y destruir un templo de Atenea. Lo hice sin cuestionarlo. Solo cuando lo hice me di cuenta de que la sangre que manchaba mis manos y los cuerpos a mis pies eran los de mi esposa y mi hija. Los había transportado allí el propio Ares y los había puesto en mi camino. Casi inconscientemente, su mano se posó sobre su pecho. Incluso a través de la fina tela de esta camisa, podía sentirla. La ceniza que todavía se aferraba a su piel, todos estos años después. La maldición que seguía soportando. Todos los días, cada momento desde entonces, he llevado conmigo la culpa de esas acciones. Machi y Fujimaru parecían horrorizados. Por él, o de él, no podía decirlo. Romaní parecía compartir sus sentimientos. Da Vinci, por su parte, estaba ceñuda, con expresión lívida, y a ella se le unía Q, cuyos dientes se mostraban a través de su gruñido furioso. Quirón y Medusa, en contraste, apenas parecían sorprendidos. Sus rostros contaban una historia de aceptación sombría, como si fuera algo que hubieran oído muchas veces antes. Si bien las palabras diferían al contarlas, la historia en sí les resultaba familiar en su tragedia. Aquellos que se involucraban con los dioses del Olimpo rara vez tenían finales felices. La mirada del Melloi era calculadora. Kratos podía escuchar las ruedas de la mente del hombre girando mientras digería esta nueva información. Curiosamente, los nuevos sirvientes de Fujimaru no habían reaccionado en absoluto. En otro momento, podría haber prestado más atención a esto. Pero su atención fue captada, no, exigida por un puño de metal que golpeó la mesa, con fuerza. Los ojos de Avenger eran tan duros y serios como nunca los había visto. Y cuando habló, su voz era inusualmente tranquila y firme. ¿Qué les hiciste? Juré venganza. Rompí el juramento de sangre que le hice a Ares, aunque fui castigado por ello. Se me encargó que sirviera a los dioses del Olimpo en su totalidad, ya que me prometieron redención y un alivio de las pesadillas de mis pecados. Un gruñido amargo. Mintieron. Los serví durante 10 años como su verdugo, su carnicero. Resolví sus problemas, maté a sus monstruos. Sin alivio a la vista, empecé a comprender que nunca sería libre, que sería su herramienta por toda la eternidad. Apretó los puños. Finalmente, Atenea me ofreció un trato.
Podía oír a Medusa inhalar bruscamente. El propio Kratos estaba tenso, una parte de él esperaba que la sombra de Atenea, si es que eso era lo que había visto antes, y no solo los fantasmas de su propia mente que lo acechaban, apareciera ante la mención de su nombre. Pero si ella estaba allí, no la vio. Ares había cruzado límites que incluso los otros dioses consideraban objetables. Ella afirmó que al matarlo, yo encontraría la paz. Ella mintió. Por supuesto que lo hizo, se burló Medusa. Pero en mi estupidez y desesperación, acepté su trato. Y tomé la vida de Ares. Pero la culpa y las pesadillas permanecieron. Incluso la muerte me fue negada, ya que los dioses del Olimpo me elevaron al trono de Ares. Da Vinci sintió para sí misma. Kratos había creído durante mucho tiempo que la mujer había reconstruido al menos parte de su historia a estas alturas, y que su relato simplemente estaba agregando confirmación a lo que ella sospechaba. El trono de un dios no era adecuado para mí. Con el tiempo, mis excesos fueron tales que los dioses del Olimpo se volvieron contra mí, como lo habían hecho con Ares antes. Me engañaron para que renunciara a mis poderes, y luego fui derribado por Zeus. Podría haberles dado la espalda. Estaba libre de su intromisión. Pero no lo hiciste. Las palabras de Avenger no eran una pregunta, eran una afirmación. No, no lo hice, suspiró Kratos. Como era de esperar, y de vuelta en su mundo, pudo escuchar a las nornas riéndose de él. Juré venganza. Y al final de todo, había quemado el Olimpo hasta los cimientos y, en el proceso, había devastado gran parte de Grecia. Sacudió la cabeza. Cuando vi la ruina que había causado, me di cuenta de lo bajo que había caído. Disgustado por mis acciones, huí de Grecia. No sé por cuánto tiempo. Durante gran parte de ese tiempo, apenas fui humano. Hasta que conocí a Falle, y ella logró devolverme lentamente la cordura, pieza por pieza. Así que ahora lo sabes. Dejó escapar un largo suspiro y esperó. Los cabrones se lo merecían. Avenger se encorvó hacia atrás en su silla, llevando las piernas hasta el pecho. Ares, joder, seguro. El resto, tal vez no, pero dudo que fueran santos o algo así. Puede que te arrepientas de lo que hiciste, pero tampoco hablas de ellos como si sus manos no estuvieran sucias. No, dijo en voz baja. Eran mezquinos y crueles. Grecia sufrió bajo su mando tanto como ellos sufrieron por los monstruos que amenazaban la tierra. Gran parte de mi odio a los dioses proviene de ellos. Solo en los últimos años he comenzado a darme cuenta de que no todos los dioses son como los que conocí en mi hogar. Freya y Tyr, por nombrar dos. Incluso Thor, a pesar de las muchas similitudes que había tenido con un Kratos más joven, el hombre casi había podido dar un paso atrás y encontrar un mejor camino, si no fuera por Odín. Y luego estaban los dioses de esa tierra desértica, que habían sido extraños, pero no hostiles. Habían tratado al hombre destrozado que era entonces con más justicia de la que merecía en ese momento. Entendería que no quisieras responder, pero, Quirón sopesaba sus palabras cuidadosamente. ¿Los mataste a todos? Tenía razón. Kratos no quería responder eso. Pero, la mayoría. Solo los que se opusieron a mí ese día. Aquellos que no se opusieron a mí no sé sus destinos. Esos eran bastante pocos. La mayoría del Olimpo se había opuesto a él, tanto ese día como antes. Aunque por lo que Mimir había insinuado, más de una vez, parecía que todos habían perecido cuando Zeus cayó. Si no inmediatamente, entonces después. Y aún no había encontrado el momento adecuado para preguntarle a Tyr sobre el destino de su tierra natal. No creo que necesitemos una lista completa, no ahora, dijo Romaní. Tal vez más tarde, solo para que podamos estar al tanto de cualquier problema potencial en caso de que nos encontremos con ellos, de cualquiera de nuestros mundos. Se movió en su asiento. Esto es lo suficientemente difícil para todos nosotros como está. Echó un vistazo alrededor de la habitación. Tal vez deberíamos hacer una pausa. Volver a esto otro día. Es honestamente mucho que digerir. Se oyó un murmullo de asentimiento entre los reunidos y lentamente, en grupos de 2 y 3, comenzaron a marcharse, hasta que estuvo solo en la habitación. O eso pensó.
Una mano se posó en su codo y luego, con suavidad pero con firmeza, comenzó a impulsarlo a levantarse de su asiento. Medusa. Vamos. Comenzó a sacarlo de la habitación. Aparentemente, su expresión era lo suficientemente fácil de leer para ella, incluso con los ojos cubiertos. No voy a dejar que te quedes sentado y cavilando después de una historia como esa. Te hará tanto bien como a mí pensar en lo que les hice a mis hermanas. Su mano sobre su brazo se tensó momentáneamente. Así que vamos a distraernos. El taller de Da Vinci. Poco después, Da Vinci tarareaba para sí misma mientras sopesaba sus diversos proyectos en su mente. Tenía una docena de panaderos, o más, que potencialmente podrían hacer un buen uso de un fragmento del Grial, pero no podía enterrar a Román en tantas propuestas. El hombre apenas dormía tal como estaba, e incluso entre singularidades como estaban, no había disminuido su carga de trabajo, o, más correctamente, la carga de trabajo que estaba asumiendo. Estaba moviendo los dedos de su mano izquierda, simplemente escuchando los complejos mecanismos dentro de su guante, cuando se dio cuenta de que había estado haciendo eso durante 10 minutos. Pensando en ello. Estaba pensando en ello. Y sabía exactamente por qué. Kratos finalmente había compartido su historia, al menos parte de ella, y era tan horrible como ella esperaba. No es que la hubiera sorprendido demasiado. Bueno, la escala de la misma, ciertamente. ¿Con qué frecuencia alguien, incluso un sirviente, compartía una mesa con alguien que había asesinado personalmente a casi un panteón entero? Pero entonces descanse. Todas las señales estaban allí, incluso más allá de las físicas, y las imágenes de esas cadenas, visibles por cómo habían quemado hasta los huesos durante siglos, o incluso milenios después, nunca dejaban de avivar el fuego de su ira. Kratos mostraba signos claros de abuso, o trastorno de estrés postraumático. O ambos. Después de todo, había admitido haber hecho algunas cosas horribles al servicio de Ares, así que, de nuevo, no era sorprendente. Pero obligar a alguien a matar a su propia familia, con la esperanza de convertirlos en la idea de alguien del guerrero perfecto. Bastardo. Y el hecho de que no fuera demasiado diferente de los planes que algunos magos habían elaborado solo aumentaba su ira. Avenger no se equivocaba cuando decía que Ares se lo había merecido. La justificación para el resto de su alboroto, bueno, necesitaría más datos para emitir un juicio adecuado al respecto. No es que fuera a arrojarle piedras al hombre ni nada. Justificado o no, claramente cargaba con la culpa por sus acciones durante ese periodo de su vida. Y, además, había intentado dejar atrás a la persona que era entonces. Cuando alguien intentaba mejorar, no lo derribabas. Lo ayudabas, siempre que fuera sincero. Que, por lo que parecía, era exactamente lo que la esposa de Kratos había hecho por él. Honestamente, Da Vinci lamentaba no tener la oportunidad de conocerla algún día. Parecía una mujer extraordinaria. Para haber ganado el amor de Kratos, tendría que haberlo sido, y mucho menos para que él todavía llevara una antorcha tan fuerte por ella años después. Sonó un timbre en su puerta y se estremeció, saliendo de sus pensamientos. Dios mío, si estaba tan absorta en sus pensamientos que no había visto a alguien acercándose a su puerta, entonces realmente estaba un poco nerviosa por todo esto. Con suerte, quien quiera que estuviera allí proporcionaría una buena distracción. Pasen. Gritó, haciendo una señal para que la puerta se abriera. Un momento después, el nuevo sirviente de Fujimaru entró en la habitación. Bueno, entró y flotó, mientras Orio inmediatamente se elevaba hasta el techo para examinar algunos de los proyectos de Da Vinci que colgaban sobre sus cabezas. Ryouma, por su parte, también se tomó su tiempo para mirar a su alrededor, la expresión de su rostro mostraba claramente que estaba impresionado con lo que estaba viendo. Exactamente el tipo de reacción que a ella le gustaba ver. Bueno, dijo con una sonrisa, su humor se alivió, al menos un poco, al ver las reacciones vírgenes de dos personas ante su taller. No es quien pensé que entraría por mi puerta hoy. Honestamente, esperaba a Román. Aunque eso no quiere decir que no esté feliz de recibirte. Miró hacia arriba. Y Oryou, mira, pero por favor no toques. Algunas de esas cosas son frágiles o están en proceso de ser trabajadas. ¿Por qué colgarlas allí si son frágiles?
Oryou retiró la mano de donde había estado acercándose lentamente hacia una de sus máquinas de vuelo. Ustedes, los humanos, no tienen ningún sentido para Oryou-san. La excentricidad a menudo va de la mano con la genialidad, dijo, más que un poco pomposamente. Entonces, ¿qué puedo hacer por ustedes dos? Ryoma extendió la mano para rascarse la parte posterior de la cabeza. Ah, no es mucho. Solo una idea que tuve. Hiciste un par de cuchillos para la señorita Fujimaru, ¿verdad? Los noté cuando me invocaron por primera vez. Detectar cosas como esa era una habilidad básica de supervivencia durante el Bakamatsu, y ella me habló de ellos, como son una última línea de defensa para ella. Rebuscó en su traje y sacó un trozo de papel doblado. Es una buena idea, lo que me hizo pensar. Se lo tendió y ella tomó el trozo de papel ofrecido, desdoblándolo rápidamente y escaneando el contenido. Esto podría funcionar. Ella levantó la vista de los diagramas y miró al hombre con una ceja levantada. ¿Desde cuando una leyenda del periodo Bakamatsu recogió una idea como esta? Ryoma se encogió de hombros. Aquí y allá. Algunas de las cosas que he visto, lo juro, se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. ¿Crees que puedes hacer algo así? Ella miró los bocetos en su mano una vez más detenidamente. Creo que debería ser capaz de hacer que algo suceda. Honestamente, ver esta cosa me da algunas ideas propias. Varias partes de su cerebro comenzaron a girar, mientras sentía que la chispa de la inspiración encendía sus propios fuegos. Ociosamente, se acercó a su mesa de trabajo, colocó el papel en un escáner y encendió la máquina. Era mejor tener una copia que pudiera proyectar mientras trabajaba en esto. Eso le llevaría 1 minuto o 2. Mientras esperaba, entonces, ustedes dos estuvieron terriblemente callados durante el relato de Kratos hoy. Ahora que los tengo a ustedes dos para mí, ¿tienen alguna idea para compartir? Por un momento, solo se escuchó el zumbido del escáner. Luego, Oryou-san les habría hecho algo peor si me hubieran obligado a lastimar a Ryoma. El tono de la mujer, normalmente tan plano, prácticamente crepitaba con amenaza. Luego, continuó, con más calma. Pero Oryou-san puede ver por qué no le gustan los dioses, a pesar de ser uno. Fue una verdadera tragedia, ¿no? Dijo Ryoma, extendiendo la mano para tomar la mano colgando de Oryou entre las suyas. Griego y todo, también. Soltó una risita débil, luego su expresión se volvió seria. Pero dejando todo eso de lado, la miró con una mirada fija. Según sus propias palabras, mató a un panteón entero de dioses, con sus propias manos, y en el proceso, causó la muerte de casi todos en esa tierra. ¿Qué tan segura estás de confiarle el futuro de la humanidad? No estaba diciendo nada que ella no hubiera considerado, para ser completamente honesta. Desde el momento en que Kratos había aterrizado en sus regazos, había estado ideando medidas de seguridad y planes por si acaso, incluso a medida que pasaban los días, y ella había llegado a conocer mejor a Kratos, el punto en que lo consideraba un amigo, y esperaba que él sintiera lo mismo. No era personal, las apuestas que estaban jugando simplemente no le permitían tomar a nadie a la ligera, tenía estratagemas, múltiples, para cada persona y sirviente en la base, si uno o más de ellos se volvían contra Chaldea. Y sí, eso también incluía algunas para ella misma, en caso de que de alguna manera fuera sobornada o convertida. Y su tono tampoco era acusatorio en absoluto, ni en lo más mínimo. No contra Kratos, ni contra sus decisiones, y las de Román, porque él también era parte de todo esto. Solo una pregunta simple y práctica y una mirada que le decía en términos inequívocos que estaba evaluando sus reacciones. En el fondo de su mente, algo le picaba, y tomó nota mental de estar atenta a esto. Si me hubieras preguntado eso cuando llegó por primera vez, después de escuchar su historia, probablemente habría dicho algo diferente. Incluso más allá de la situación desesperada en la que nos encontrábamos, y el costo emocional por el que todos estábamos pasando, luchar contra alguien que había incinerado a toda la humanidad con otro monstruo menor, todavía podría haber dicho que sí a ese trato, dado que habría sido la única mano que teníamos para jugar, con nuestro único maestro en coma. Hizo una pausa. Pero eso fue entonces, y me estás preguntando ahora. Después de 2 meses, más o menos, de conocerlo.
2 meses de pasar unas horas, todos los días, enseñándole sobre este mundo y la sociedad de magos en la que se ha envuelto. 2 meses de verlo entrenar a Mash, y esa chica es como una hija para mí. Lo amenacé, ya sabes, cuando ella le pidió por primera vez que la entrenara. Le dije que si la lastimaba o la convertía en algo que no era, lo despellejaría vivo. Y él solo asintió, no el tipo de gesto sarcástico que haces cuando ignoras a alguien, sino uno que decía que sabía exactamente de dónde venía, y es padre, así que probablemente lo sepa. 2 meses de verlo entrenar con ese loco irlandés que está tan apegado a él, de verlo lograr que Medusa, de todas las personas, se abriera a él. Incluso ha logrado tolerar a Avenger, a pesar de lo exasperante que puede ser, y lo mucho que debe recordarle a su yo más joven. Se cruzó de brazos sobre el pecho. 2 meses, y puedo decirte con toda certeza que no siento ningún reparo en aceptar su ayuda. Cualesquiera que sean los errores que haya cometido en el pasado, y cometió errores, no creas que lo estoy pasando por alto, claramente se arrepiente de ellos. Y se nota en las partes que no ha mencionado. Tuvo la oportunidad de pasar por un segundo apocalipsis en su nuevo hogar, y por lo que parece, muchos más dioses sobrevivieron al final. La cosa en su brazo que le permite entendernos, y nosotros, a él, fue hecha para él por Freya, y también mencionó a Tyr 1 o 2 veces, ambas en tiempo presente. Y en tonos mucho más amistosos que los que mencionó a cualquiera de los dioses del Olimpo. No, dijo ella con firmeza. Cualquier monstruo que haya sido, y todavía crea que es, ya no es eso. Desde arriba de ella, se escuchó el sonido de aplausos. Y Ryouma le estaba sonriendo. Buena respuesta. Le dio una sonrisa tímida. Tenía que preguntar. Después de escuchar una historia como esa, bueno, no nos haría ningún bien a ninguno de nosotros resolver la incineración de la humanidad solo para tener que dar la vuelta y lidiar con un cáncer entre nosotros, justo cuando probablemente estaríamos exhaustos y en nuestro punto más débil también. Y no tengo tu historia con el dios que camina por estos pasillos, así que todo lo que realmente tengo para juzgarlo es un puñado de conversaciones rápidas. Suspiró, se quitó el sombrero de la cabeza y se pasó una mano por el cabello. Pero, para que conste, tampoco creo que estés equivocado al defenderlo como lo acabas de hacer. A menos que esté fingiendo ser un soldado serio y directo, del tipo que encajaría perfectamente junto a gente como Okita o Hikata, realmente no creo que sea un peligro para este mundo. No busca establecerse como el nuevo gobernante de la Tierra una vez que se haya resuelto la incineración y la humanidad haya regresado. Se encogió de hombros. Al menos esa es mi interpretación de él hasta ahora. Pero siempre existe la posibilidad de que me equivoque. Luchó contra los dioses como Oryou-san, y fue derrotado como Oryou-san también. Pero no tenía un Ryouma que viniera a recogerlo como Oryou-san. La mujer resopló. Si alguien más hubiera sacado esa lanza en su lugar, Oryou-san podría haber hecho lo mismo con los dioses de Japón. Y creo que están bastante contentos de que las cosas hayan salido como lo hicieron, dijo Ryouma, con una sonrisa cariñosa. Tan felices como yo, al menos. Mientras Oryou golpeaba a Ryouma, Da Vinci sintió que algunas de las cosas que le retorcían el corazón se aflojaban, solo un poco. No era exactamente un respaldo rotundo a Kratos, pero tampoco era una condena feroz. Era, en esencia, absolutamente justo. Y, en aras de la total honestidad, tenía algunas preguntas propias para Kratos, que se plantearían en una fecha futura. Cuando dijo que había devastado gran parte de Grecia, ella no pensó que él personalmente hubiera quemado todo hasta los cimientos, sino que había habido consecuencias que no había previsto. Quería desesperadamente más información, aunque solo fuera para escuchar la historia. Un dedo clavándose en su cabello la hizo volver a sí misma, dormida 2 veces en un día, Dios mío. Oye, humana. ¿Qué es esto? Oryou estaba flotando frente a ella, señalando su banco de trabajo. Específicamente, algo que estaba detrás de capas de vidrio equivalentes a las protecciones que tenía alrededor de los griales, y una miríada de otras defensas más sutiles. Defensas muy letales. Fue bueno que la mujer hubiera escuchado cuando Da Vinci había dicho mira, pero no toques. Incluso un dragón como ella no habría disfrutado la reacción que habría obtenido al golpear el vidrio allí.
Esa, Oryou, es la directora de Chaldea. El tono de Da Vinci era melancólico. Una tal Olga Marie Animus Pere. Un par de ojos parpadeantes. Pero, creí que el doctor Romani era el director interino. Dijo Ryouma, con un tono curioso. Director interino, sí, dijo Da Vinci. No has estado aquí lo suficiente para escuchar la historia, pero perdimos al director real en el sabotaje del F en lo que iba a ser nuestra primera misión. Su alma quedó atrapada en el Raisift y fue transportada a Fuyuki. Logramos salvarla del F, pero su alma se habría roto en el Raisift de regreso, ya que su cuerpo estaba muerto. Y por eso había estado dispuesta a arriesgarse con Kratos, cuando había cruzado por primera vez al dominio de su taller, esos meses pasados, incluso con lo cauteloso que había sido y sabiendo lo peligroso e impredecible que podía ser un dios. Kratos la salvó. Bueno, Kratos y Q. Esa cosa de allí es algo de su mundo, que los gigantes hicieron para abandonar sus cuerpos y ocultar sus almas de la casa genocida de Odín de los gigantes y sus secretos. Ryouma ahora estaba mirando atentamente el mármol. Entonces, ¿estás diciendo que hay un alma humana en esa cosa? ¿No te preocupa que se descomponga? Ella respondió rápidamente. Por supuesto. Es una preocupación constante. Pero dado que estamos tratando con magia de completamente fuera de este universo, y estas cosas estaban destinadas a que los gigantes se escondieran en ellas, posiblemente durante milenios, entonces tenemos que esperar que las magias extranjeras no estén sujetas a las mismas reglas. Era una preocupación continua, tanto para ella como para Román, que consiguiera un cuerpo apropiado creado o cultivado para Olga, solo para que no quedara suficiente alma en la cánica para adherirse. O, posiblemente peor, que el alma estuviera dañada de alguna manera por la descomposición provocada por el paso del tiempo y lo que obtuvieran ya no fuera Olga. Kratos dijo que su hijo logró unir una de las almas en las otras canicas a una serpiente, que eventualmente se convirtió en la serpiente del mundo, y que no pareció sufrir ningún efecto nocivo por el largo tiempo que pasó en la cánica, así que esa es una señal esperanzadora. Pero todo lo que realmente podemos hacer es cruzar los dedos y rezar. Ryouma se acomodó el sombrero sobre la cabeza. Supongo que uno de los proyectos que le mencionaste a Romani era usar esa pieza de un grial para ayudar a estabilizar su alma cuando la unes, ¿no? Ella asintió. Lo conseguí en uno. Estaría en la parte superior de la lista, si solo pudiera obtener una buena base para hacer crecer un cuerpo. Sus dedos tamborilearon sobre la superficie de su mesa de trabajo, bruscamente, reflejando su enojo. Desafortunadamente, el tipo de recursos que necesitaríamos para hacer crecer un cuerpo de calidad ya no es material que Chaldea almacena. Y hacer crecer algo que dure requiere ingredientes de un poco más de calidad que el traje de carne que uso para mantenerme anclada. De nuevo, 2 pares de ojos parpadeantes. No te preguntaste por qué no tengo contrato con ninguno de nuestros 2 maestros, pero de alguna manera sigo aquí como un sirviente invocado. En el papel, tengo contrato con Chaldea, pero en realidad, bajó la voz, su tono adoptando el tipo que usarías cuando discutes susurros conspirativos. Bueno, puede que haya desarrollado un cuerpo que cuente como mi maestro para poder quedarme. Ambos parecían debidamente impresionados, justo lo que le encantaba ver cuando demostraba su genio. Me permite mucha más libertad de la estándar, lo cual es casi necesario dados los sombreros que tengo que usar estos días. Pero algo así es mucho más simple que crear un cuerpo funcional que pueda sujetar y sostener un alma humana. No está fuera del alcance del Homo Universale, pero incluso una mujer del Renacimiento, como yo, no puede hacerlo en una cueva con una caja de restos, a pesar de lo que la cultura popular pueda decirte sobre los genios. Suspiró. Incluso el rojo tendría problemas con esto. Al final, necesitas arcilla para hacer ladrillos. Logramos rescatar algunos componentes de la última singularidad, dijo, señalando hacia un costado donde una pesada puerta de metal cerrada con llave conducía a su área de almacenamiento en frío. Los ejércitos allí estaban compuestos principalmente por homúnculos, por lo que había muchas cosas para cosechar. Pero lo que Fujimaru temía es correcto. No los cultivaban por calidad, sino por cantidad.
Incluso si no existiera la preocupación de poner a nuestro director en un cuerpo que podría tener cualquier cantidad de mecanismos de seguridad que nuestros enemigos controlan, esos homúnculos no fueron construidos para durar. Es discutible que cualquier cuerpo hecho usándolos como base sobreviva hasta el final de esta pelea. Supongo que eso es al menos parte de lo que estás pensando resolver con el fragmento del Grial, murmuró Ryouma, acariciándose la barbilla con la mano. Incluso si, como dijiste, no es maná infinito, ciertamente podría reforzar una base que de otra manera no sería impresionante, algo así como lo hizo con el sirviente del que se lo quitamos. Es uno de los caminos que he estado explorando, sí, se encogió de hombros. Ese todavía nos deja con el problema del malware biológico que pueda haber allí. Tendré que pensar en varias soluciones en los próximos días, ahora que las cosas parecen haberse calmado un poco y no estamos lidiando con otro incendio. Tentar al destino, sí, lo sabe, pero dado que había alguien caminando por los pasillos de Chaldea que podría haber matado a las parcas de otro mundo, tal vez las de este mundo podrían mantener la distancia. Gimnasio Chaldea. El puño de Avenger golpeó la bolsa, con fuerza, y a pesar de haber sido reforzada para soportar la fuerza del nivel de Servant, se tambaleó de manera alarmante, luego el gancho se rompió y la bolsa salió volando salvajemente por el aire. Match arrastró a Fujimaru detrás de ella con una mano, mientras que la otra llamó a su escudo. La bolsa se arrugó contra el metal, enviando arena por todas partes, luego se deslizó sin fuerzas al suelo. Ambas chicas escupieron y tosieron cuando la arena las salpicó. Muchas gracias por eso, Avenger. Acabo de lavar toda la arena y estaba pensando, podría tener otra ronda de tener que aspirar arena de mi cama. Gruñó Fujimaru, sacudiendo la arena de sus mechones pelirrojos. Echó un vistazo a una pila de bolsas de repuesto. Necesitamos que Masie cuelgue otra, ¿o quieres usar tus palabras ahora? No. Espetó Avenger. Ante la ceja levantada de Fujimaru y su mirada hacia la pila de bolsas arruinadas, que todavía estaban rodeadas por robots de limpieza que intentaban barrer toda la arena que aún goteaba de sus superficies rotas, se desinfló y se dejó caer al suelo. Tal vez. Mierda. No lo sé. Mierda. El puño de Avenger resonó en el suelo, abollándolo. Una mano se posó con cuidado y tímidamente sobre su hombro. La mujer de cabello ceniciento levantó la vista. Red estaba inclinada sobre ella, su expresión preocupada, una expresión reflejada por Mash, que estaba arrastrando la bolsa rota hacia la pila. ¿Esto realmente te está molestando? No. El tono de Fujimaru era tranquilizador, como si estuviera tratando de convencer a una persona loca, y joder, ella era exactamente eso, no. La clase Avenger podría no venir con Madness Enhancement como lo hacía Berserker, pero tampoco venía con un certificado de cordura limpia. Y, sin embargo, la chica no se inmutó en absoluto. No hay mucha gente que no se sienta intimidada ante un Avenger cabreado. Si no supiera cuántos traseros puede patear, y los que había pateado en su breve existencia, le preocuparía que tal vez la vieran como si la hubieran domesticado. Pero no, ese era solo el maldito Red. Cuando la habían arrastrado tras Francia hasta este lugar, hacer un amigo no había estado en su lista de expectativas. Solo está, follándome, una y otra vez. La chica le sonrió y Avenger le gruñó. No así, maldita pervertida. Follar es una palabra de énfasis, no una palabra de acción. Mírala, haciendo buen uso de esas lecciones de lectura del ratón. La sangrienta y asesina historia de fondo, ser jodido y apuñalado por la espalda, la rabia, lo único que le falta es haber sido creado específicamente para ser el títere asesino de alguien, y es griego, ¿verdad? Tenían profecías por todos lados. Apuesto a que también tenían uno para él. Ella se llevó las rodillas al pecho. La única diferencia es que él claramente se arrepiente de lo que hizo. Ahora es jodidamente obvio de dónde viene toda esa mierda de ese mejor. Probablemente de tener pesadillas sobre su hijo que se convierte en lo que él hizo. Mientras tanto, yo no tengo tiempo para sentirme culpable, dijo, sin mentir del todo, pero tampoco contando toda la verdad. Recordaba lo suficiente de la vida de mí para saber que Fran se la había apuñalado por la espalda. Sin hacer preguntas, la sirvieron en bandeja de plata directamente a la maldita hoguera y, peor aún, se salieron con la suya.
Recordando la prisión, el abuso, las llamas y las multitudes que se burlaban, Gilles no tuvo que retorcerle mucho el brazo para que aceptara. No se arrepentía de nada. Los sentimientos de justificación eran una droga del demonio. Más tarde, en esa cueva, sin un brazo, apenas capaz de moverse, y con esa mierda de las palabras de Baldur resonando en su cabeza, se dio cuenta de que el rencor contra Francia no era suyo, nunca había sido suyo. Era tan falso como ella. Le quitó el viento a sus velas de justificación. Si no hubiera tenido algo más en lo que concentrar toda esa ira, Baldur podría haberse visto obligada a algo parecido a la introspección y la autorreflexión. Luego se había conectado con Chaldea, y también habían traído algunas distracciones maravillosas. Yo era genial para distraerla de las cosas, incluso si la mujer era una maldita santa de verdad y nunca caía en la trampa de Avenger. Skeax estaba bien. A Snake podía tomarlo o dejarlo. Se las arregló deliberadamente para evitar pensar en el terror rosa. Y luego estaba Kratos. No es de extrañar que me odie y desee haberme dejado en Francia. Debo ser como un maldito espejo para él. Solo francesa y una chica. Y ahora también un kibor. Levantó su brazo asesino y movió los dedos para darle efecto. No creo que te odie, Vengador. Match dejó caer la bolsa rota en la pila con un ruido de esfuerzo y luego se dio la vuelta. Escucha cómo describió a la hermana de Medusa, o como dice el nombre de Ares. Eso es odio, incluso un humano inexperto como yo puede reconocerlo. Solo lo molestas. Y te habría enviado de regreso al trono, o supongo que no de regreso, sino al trono, si realmente te odiara. Tal vez, dijo Fujimaru. No es que piense que te odia, estoy de acuerdo con Masi en eso. Pero no tiene reparos en usar algo que no le gusta. Cuando dejó caer esas espadas suyas sobre la mesa, parecía que hubiera mordido un limón ácido. Esas cosas se las dio el dios que lo engañó para que matara a su esposa e hija, pero todavía las usa. Sí, escuché que no puede escapar de ellas y que lo siguieron hasta aquí, pero podría haberlos guardado en su habitación, tal vez. Pero lo hizo, los ha usado tanto como sus otras dos armas. No te estás haciendo ningún favor, Red, murmuró Avenger. Fujimaru puso los ojos en blanco exageradamente y deliberadamente en dirección a Avenger. Mi punto es que incluso si él te odiaba, y reiteraré que no parece que lo haga, todavía te mantiene cerca. Y tampoco actúes como si no estuvieras contenta de estar aquí. Elfire, dijiste que te quedarías con él en lugar de transferirte conmigo porque querías ver cómo hacía todo eso de ser mejor. Todavía había un toque de dolor en la voz de la chica cuando mencionó eso, y Avenger se estaría mintiendo a sí misma si no admitiera que odiaba tener que rechazar a Red de esa manera. Tal vez podría haber sido más políticamente correcta o gentil cuando lo hizo, pero a la mierda, ella era quien era, con asperezas y todo. Pero al menos parecía estar superándolo. La chica, por un segundo, parecía haber sido destrozada cuando todos los sirvientes disponibles, excepto Skeax, le habían dicho que no ese día, antes de que pudiera controlar su rostro. Pero sobre el tema de lo que Red acababa de decir, sí, estoy feliz de estar aquí. Pude vengarme de ese bastardo de Lev, mi amigo y yo, y también pude despedir a Baldur, aunque no me diera ninguna paliza. Vivir es mucho mejor que desaparecer y no saber si el trono tiene una habitación esperándome mientras desaparezco. Y eso era algo que ocasionalmente pasaba por su mente. Era un desastre improvisado de sirviente en el mejor de los días, y eso fue antes de que Gilles le hubiera metido su núcleo espiritual en el pecho y una loca le hubiera construido un brazo robótico. La compañía también es buena. Los dos son bastante tolerables, y ese irlandés también es divertido. Kratos tampoco está mal. Y luego estaba solo, Romaní. Ni siquiera pensaba en ese nombre. Las cosas ya eran bastante complicadas en ese frente como estaban. Así que me he desahogado por el momento, y ahora se sentía un poco mejor. ¿Cómo están ustedes dos? Parecían estar a punto de llorar cuando él estaba contando su historia, Skeax. Fue mucho para asimilar, dijo Mash, sentándose al lado de su maestro. El señor Kratos siempre fue tan callado, incluso desde la primera vez que lo conocimos en la singularidad de Fuyuki. Pero, eso es mucho que haber visto y vivido. Y mucho de eso fue terrible. Y al menos en parte culpa suya también.
No creas que lo estoy pasando por alto. Avenger. Puso los ojos en blanco mentalmente. Una cierta criatura de pelaje blanco se había subido al regazo de la niña, y rápidamente se dio la vuelta y exigió que le frotaran la barriga, lo que Match le había concedido de inmediato. No contenía la respiración ante esta línea severa que estaba tomando la Magdalena. Pero esas cosas pertenecen a su pasado, y claramente se arrepiente de ellas, continuó la chica. Ser humano es cometer errores y aprender de ellos, después de todo. Nunca ha sido malo ni cruel conmigo, ni siquiera cuando me ha estado entrenando. Ha sido duro, pero no como lo que él pasó. Incluso me lo dijo cuando empezamos. Ha sido bastante amable conmigo, o al menos neutral. No es que hayamos tenido mucho que ver el uno con el otro, pero al menos me escucha, dijo Fujimaru. Su siguiente comentario fue murmurado, pero dado que estaba hablando con dos personas con audición de nivel Servant, ambos lo entendieron. Más de lo que mi familia lo hace, al menos. Pero por muy impactante que fuera escuchar que mató a casi todo un panteón él solo, supongo que no fue tan impactante, sus manos hicieron un gesto indistinto en el aire. Quiero decir, las historias sobre los dioses siempre son así de complicadas. Y los dioses griegos, por lo que recuerdo haber leído, hicieron cosas bastante locas en los mitos. Incluso los dioses de mi país natal tienen sus historias. Hacer un striptease para atraer a un dios fuera de una cueva no es exactamente normal. Sonrió y luego suspiró. Honestamente, estoy contenta de tenerlo de nuestro lado. Todo esto parece demasiado para que lo maneje sola. Cometí errores algunas veces en la última singularidad, y sigo preguntándome cuánto peor habría sido si hubiera sido solo yo. Kratos tiene experiencia luchando contra este tipo de amenazas. Frunció el ceño. Incluso si se salió un poco de control, todavía nadó en esas aguas y vivió para contarlo, mientras que yo apenas estoy a flote aquí. Francamente, Avenger pensó que Red había hecho un poco más que mantenerse a flote, pero por lo que parecía, la chica estaba acostumbrada a compararse con su hermana mayor, que era más hábil, así que menospreciarse de esa manera podría haber sido solo una cuestión de costumbre. Al menos no se estaba echando atrás, lo cual era bueno. Había ido directo a lo que quedaba de Francia, incluso sola y sin el apoyo de Dios. Y al final, había hecho, según todos los informes, un trabajo bastante bueno. Pero no podía decir algo tan cursi como eso y conservar su aura de ruda, así que simplemente empujó a la chica en el hombro y se burló. No vayas a buscar cumplidos de mi parte, Red. No los recibirás. Eso le valió otro lento y deliberado giro de ojos de la pequeña descarada, y Avenger se levantó del suelo. A la mierda con toda esta mierda de sentimientos, de todos modos. Tengo hambre. Vamos a buscarnos algo poco saludable y que engorde. Fujimaru gimió. Eso es lo que siempre sugieres. No tenéis que preocuparos de que os llegue directo a la cintura, ninguno de los dos exclamación de cierre, pero a pesar de eso, ella se levantó del suelo y siguió a Avenger hacia la puerta. Salones Caldea. Entonces, ¿qué opinas de todo esto? La pregunta vino de su compañero maestro, caminando junto a él por los pasillos de Chaldea. Al ver su ceja levantada, el señor de la torre del reloj resopló una media risa. Si te preocupa que hablemos de lo que acabamos de escuchar en un área tan pública, no tienes por qué preocuparte. Tengo un hechizo de amortiguación bastante estándar a nuestro alrededor en este momento. Estándar, excepto por algunos refinamientos que le ocurrieron a uno de mis estudiantes. Hizo una mueca. No es flat. Nunca nada que se le ocurra a ese, solo en parte porque nada de lo que hace sigue nada que se parezca a la lógica terrenal, y también porque es casi imposible para cualquiera replicar las hazañas que él logra. No, esto es algo que se le ocurrió a uno de mis estudiantes más cuerdos, que es la única razón por la que confío en él más que en el hechizo más aceptado. Chiron sintió que las comisuras de su boca se curvaban en una sonrisa. El hecho de que no menciones a ningún estudiante completamente cuerdo me lleva a pensar que, como yo, no sueles atraer a muchos. Pero esa era mi suerte, como profesor de héroes tan famoso. Su sonrisa se hizo más amplia. Tu aula debe ser igualmente impresionante. No lo creo. Simplemente parezco atraer a todos los niños problemáticos, o que me los dejen en sus casas.
La hechicería moderna estaba en ruinas después de que Lord Kainet muriera. He intentado hacer lo que he podido con ella, pero su reputación sigue siendo algo cuestionable. El hombre se masajeaba las sienes. Si no fuera por Kaules y Gray, estoy bastante seguro de que me habrían vuelto loco hace años. Todos tenemos ese estudiante, o estudiantes, dijo Chiron, recordando. Para mí fue Jason. Tanto potencial y empuje, pero necesitaba una mano muy firme, o circunstancias extremas para hacerlo brillar. Su sonrisa desapareció. Y entonces ese chico tonto fue y lo arruinó todo en su vida. En ambos mundos, al parecer, dada la historia de Kratos sobre el Jason de su universo. Se preguntó, distraídamente, si habría un Jason en algún lugar que hubiera logrado superar las dificultades y encontrar el final feliz que Chiron había querido para todos sus estudiantes, que tan pocos de ellos habían logrado. Pero esos eran pensamientos para otro momento. Le habían hecho una pregunta. Pero para responderte, es al menos un poco preocupante escucharlo. Ese tipo de carnicería en el pasado es poco común, incluso para aquellos de nosotros en el trono. Matar a un solo dios en la vida es materia de leyendas. Hacerlo con un panteón entero, y las tierras que supervisan es casi sin precedentes. Caminaron un poco en silencio. Aún así, sería un mal maestro si permitiera que un solo error, sin importar cuán grande sea, defina a uno de mis estudiantes. El señor se rió entre dientes. Habría echado a la mayoría de mi clase en una semana. El heredero Tosaka probablemente habría durado más que la mayoría, al menos hasta que ella y la chica Edelfelt comenzaran una de sus predecibles peleas. Ese chico que vino con ella desde Japón probablemente habría llegado al final de un semestre. Es una pena que no tenga el talento para realmente sobresalir en el mundo iluminado por la luna. Exactamente lo que pienso. Y aunque Kratos no es uno de mis estudiantes, creo que merece la misma libertad de acción que yo les daría. El entrenamiento espartano de este mundo fue brutal, salvaje incluso. Y el mundo de Kratos parece incluso más duro y violento. Solo puedo imaginar lo que les hicieron a los chicos de Esparta allí. Quirón frunció el ceño. Si bien hay destellos del hombre que alguna vez fue, Kratos, al menos en cierta medida, ha logrado elevarse por encima de tal brutalidad y tratar de superar sus muchos errores. Más que algunas similitudes con Heracles, también, observó el Melloi. Mataron a sus familias en un ataque de locura enviado por los dioses. Obligados a soportar trabajos como penitencia. Finalmente ascendieron a la divinidad. Quirón asintió. Una comparación muy acertada. ¿Sabías que lucharon en la singularidad de Fuyuki? El señor de la torre del reloj inclinó la cabeza, la luz en sus ojos indicaba que Quirón debía continuar. Oh, sí. Heracles era poco más que una sombra en ese momento, sin embargo, asesinado por un sable corrupto y traído de vuelta. Sin mano de Dios, y la cordura que tenía como berserker se había ido, pero aún muy poderoso a pesar de todo eso. Lucharon, y Kratos lo venció con la ayuda de Machiku. Dado lo que es Kratos, y que a Q a veces se le llama el Heracles de Irlanda, no es sorprendente y sigue siendo muy sorprendente escucharlo. Los ojos del hombre se volvieron distantes, mientras recordaba. Heracles fue el berserker de la Quinta Guerra en mi línea temporal, y la heredera Tosaka y su hijo recibieron una visita personal y cercana de él en las primeras noches de la misma. Yo habría pensado que esa chica era completamente intrépida hasta que la escuché contar la historia de esa noche. Me recordó cómo me sentí al mirar fijamente a Gilgamesh, después de que Iskandar cayera ante él. Quirón se detuvo en seco. Su compañero tardó un momento en darse cuenta de lo que había sucedido. Se giró y miró hacia atrás, con expresión perpleja. Quirón no pudo ocultar su incredulidad. ¿Has conocido a Gilgamesh? El Gilgamesh, el rey de los héroes, en una guerra del Grial, y viviste para contarlo. Cuando apenas era mayor que nuestra maestra, nada menos. Como ella, estaba en un lío que me superaba, aunque era culpa mía. Tenía esas fantásticas nociones de ganar la guerra del Santo Grial y demostrar que todas mis teorías sobre cómo el trabajo duro podía vencer a los linajes con los que la sociedad de magos está tan obsesionada eran ciertas. Fui un tonto. Se rió amargamente. Fue un baño de sangre.
Que mi rey y yo sobreviviéramos hasta los 4 sirvientes finales se debió más a la suerte que a cualquier otra cosa. Saber casi nos mata unas noches antes del final, y aún así le costó a mi rey la rueda de Gordius. Sin ella, y con el secreto de su noble fantasma revelado, Gilgamesh lo derrotó fácilmente. Pensé que yo era el siguiente, pero me perdonó, por lo que parecía ser un respeto genuino por mi rey y mi devoción por él. Vaya, dijo Quirón, comenzando a caminar de nuevo. Esa es una historia bastante interesante. No hay muchos, incluso en el trono, que puedan decir que se han enfrentado al rey de los héroes y han salido ilesos. Sin duda, hace que mi clase de demonios palidezca en comparación, el hombre casi sonaba afectuoso. Casi. Para volver a nuestro tema, es necesario plantearse la pregunta: ¿qué hacemos si Kratos resulta no ser el hombre que se presenta a sí mismo? El hombre se encogió de hombros tímidamente. Solo los verdaderamente tontos y los verdaderamente poderosos no tienen planes de contingencia preparados. Y yo no soy ninguno de ellos, y aunque pueda ser el menor de ellos y realmente solo alguien que mantiene un asiento caliente, sigo siendo un señor de la torre del reloj. La mayoría de mis homólogos se sientan en una espesa red de planes, contraplanes, prestaciones, obligaciones y códigos de conducta tanto de la torre del reloj como de sus familias, y yo no soy diferente, a pesar de todo lo que traté de no dejarme enredar en sus planes. Honestamente, después de tantos años, a esta altura es casi un reflejo. Ver una situación y comenzar a planificar el peor escenario posible. Me imagino que Da Vinci tiene más de unos pocos escenarios para esa situación, reflexionó Chirión. A pesar de que probablemente ella sería la primera defensora del hombre si llegara el caso. Ella o Mash, o Kuchulain. Todos lo conocen desde hace más tiempo, desde la singularidad de Fuyuki, o poco después. Quizás sea algo que deberíamos discutir con ella, dijo el Meioi. Por si acaso. Pasaron unos momentos antes de que Quirón respondiera. Quizás. Sala de mando de Chaldea. Romaní se dejó caer en su asiento, con la mente todavía dando vueltas. Había pensado que Kratos tendría una gran historia que contar, cuando el hombre finalmente se abriera lo suficiente como para confiarles. Pero lo que habían oído, y solo había cubierto su vida en Grecia, sin siquiera tocar realmente lo que sucedió después, había superado todo lo que podría haber esperado. Ares, no lo sorprendió. Desde que aparecieron esas espadas, él y todos los demás habían descubierto cómo Kratos se había convertido en un dios, por el cadáver de Ares. Pero había asumido que Kratos había sido expulsado por los otros dioses después, ya sea por resentimiento por lo que le hicieron a su compañero, o por alguna otra razón. No es que los hubiera matado a todos. La única gracia salvadora de todo el asunto era que Kratos claramente ya no era la misma persona. O era un actor mucho, mucho mejor de lo que todos le estaban dando crédito, pero eso era locura. Y era el trabajo de Da Vinci preocuparse por ese tipo de cosas, de todos modos. Dios los ayudará a todos si la persona que había aterrizado en Fuyuki hubiera sido ese Kratos más joven y enojado. Por la forma en que hablaba de sí mismo, habría sido una tirada de dados, posiblemente una tirada de dados cargada, si ese Kratos se hubiera molestado en notar a las 3 chicas en peligro mortal allí. O si lo hubiera hecho, si siquiera le hubiera importado. Una bola de papel arrugada rebotó en la parte posterior de su cabeza, y Romaní se giró, fulminando con la mirada al sirviente de turno, que estaba despatarrado en una silla, con los pies en alto, tallando lo que parecía un anzuelo de pesca. «Te lo estás tomando bien, Caster», dijo. Y, en verdad, una parte de su cerebro estaba rumiando ese hecho. Al oír una historia como esa, todos habían reaccionado de la forma en que él esperaba que sucediera, todos menos este hombre, cuya absoluta falta de reacción lo desconcertaba, francamente. Dado que Q había asesinado accidentalmente a uno de sus propios hijos, habría esperado que el hombre al menos reaccionara a eso, pero Q ni siquiera pestañeó ante nada de lo que había escuchado, y ahora, estaba aquí, cumpliendo su turno en la guardia como si nada hubiera pasado. Si no lo supiera mejor, pensaría que el irlandés ya había escuchado la historia de Kratos antes, pero no veía cómo eso era posible.
Por lo que Match le había dicho en sus chequeos, no parecía estar teniendo ninguno de los sueños habituales de amo-sirviente que generalmente sucedían con el tiempo como resultado del vínculo mental que compartían, como parte de su contrato. Y aunque solo había estado contratada con el Spartan por un corto tiempo, desde que transfirió su contrato a Fujimaru, ya había comenzado a obtener vislumbres de la vida de la niña, y apenas habían pasado algunas semanas. Entonces, cuando él le preguntó discretamente, Medusa también le había dicho lo mismo, aunque con menos palabras. Ni siquiera un indicio de cómo había sido la vida de Kratos a través de los sueños, no para ella. Al menos no todavía, en todo caso. Lo que hizo que las reacciones, o la falta de ellas, del hombre sentado detrás de él fueran extrañas. ¿Qué, esperas que empiece a sollozar y rasgarme la ropa o algo así? Q soltó una carcajada. Mi propio tío se puso del lado de Med. En la guerra que finalmente me costó la vida, pero aún así nos las arreglamos para ser civilizados sobre las cosas, tanto durante todo ese lío, como más tarde en el trono. Y no es como si mi propia vida no estuviera plagada de más de un par de malas decisiones. Estoy bastante seguro de que mi maestra, si todavía está ahí afuera, y se suponía que era inmortal, así que no puedo verla dejando que lo que ella vería como una cosa menor como la incineración total de todos los humanos la detenga, espera que de alguna manera la mate algún día. Gimió. ¿Cómo exactamente voy a lograr eso? Todavía no se me ha ocurrido, y si me la encuentro, me hará pasar por la picadora de carne hasta que uno de nosotros esté muerto, y francamente, apostaría porque ella saldrá victoriosa. Dejó el cuchillo y el gancho a medio formar y bajó los pies de la mesa. Pero he luchado al lado de Kratos en 3 infiernos diferentes. Esa ciudad en llamas, una Francia invadida por dragones, aunque solo haya visto el final de eso, y una guerra civil romana en toda regla. Hemos derramado sangre juntos, hemos entrenado juntos, incluso hemos tenido una buena noche de bebida juntos. Se cruzó de brazos sobre el pecho. En lo que a mí respecta, ese hombre es mi hermano en la batalla tanto como cualquiera de los hombres junto a los que luché en mi vida, o sufrí el entrenamiento de esa bruja junto a mí. Se encogió de hombros. En definitiva, soy un hombre simple y veo las cosas de una manera simple. Si bien esa era la verdad, se omitió que no estaba reaccionando porque ya lo había visto todo antes, gracias a cierto maldito entrometido, con quien Q estaba muy descontento en estos días. Ya era bastante malo que tuviera que tenerlo aquí como un estúpido caster, pero luego husmear en los recuerdos de alguien, solo porque quería más información. No podía confiar en los instintos de Q, tenía que saberlo ahora mismo. Era una maldita violación de la confianza entre camaradas, y Q no había sido capaz de levantar ni un dedo para detenerlo. Y peor aún, consiguió un asiento en primera fila para todo el miserable espectáculo, para empezar. Sí, el bien mayor y todo. Q estaba empezando a sentir algo de empatía por Kratos y su absoluto desagrado por los dioses, incluso si este Odín era un santo en comparación con el de su mundo. Ese tipo había sido un megalómano y manipulador que posiblemente incluso hubiera desanimado a Med, y esa mujer no era exigente. Sus estándares eran estar respirando. Y a veces, Q ni siquiera estaba seguro de que ese fuera un listón que un potencial compañero amante juguete tendría que superar. Que le jodan, porque de todos los sirvientes él tuvo que ser elegido para un trabajo tan complicado. Romaní lo miró con los ojos desorbitados. ¿Es realmente así de simple para ti? Incluso considerando lo que está en juego y el filo del cuchillo en el que nos balanceamos. Q se encogió de hombros. Así es como siempre he mantenido las cosas cuando me han invocado en el pasado. Sin embargo, en lo que a tu punto se refiere, las guerras del Grial son mucho más simples, especialmente en comparación con esto. Hizo un gesto con su cuchillo. Q, ve a luchar contra ese tipo. Q, retén a su sirviente aquí mientras voy a golpear a su amo. Incluso que Kirei me haga explorar a los otros sirvientes tiene sentido para un bastardo retorcido como ese. Le gustaba saber cosas que otras personas no sabían, por lo que naturalmente querría saber todo sobre los otros sirvientes y maestros, para poder planear en la noche.
Y, si me invocan, casi siempre es como Lancer, y esa versión de mí se basa en la mentalidad que tenía durante mi hazaña más famosa, cuando retuve a un ejército entero yo solo. No hubo mucho tiempo para matices, solo fue duelo tras duelo tras duelo tras duelo, hasta que me até de pie con mis propias entrañas. Su expresión se volvió pensativa. Otras versiones de mí podrían ver las cosas de manera diferente. Tengo la sensación de que, si hay un saber de mí por ahí, soy yo como un mocoso, antes de que mi maestra hundiera sus garras profundamente en mí. Rider probablemente no sea tan diferente de Lancer, en realidad. Y Berserker, se estremeció. Nunca me invoques como Berserker. Simplemente no lo hagas. Romaní arqueó una ceja. ¿Es realmente tan malo? Doc, solo busca espasmo de deformación. Eso te dirá todo lo que necesitas saber. Q se estremeció de nuevo y recogió su anzuelo a medio formar, aplicándole una vez más el cuchillo. La conversación había terminado claramente, o al menos esa parte de ella, lo cual no ayudó mucho a la tranquilidad de Romaní. Confiaba en Kratos, realmente lo hacía, pero la historia que había escuchado era, bueno, era casi bíblica en la escala y la gran cantidad de carnicería que se había desatado. Antiguo Testamento, sería el término que habrían usado los jóvenes de esta época, o algunos de los predicadores más intransigentes, y no habría sido terriblemente incorrecto. Las cosas eran muy diferentes en ese entonces. Incluso su reinado no había sido completamente pacífico, a pesar de todo lo que había hecho lo mejor que pudo, con cada pizca de la sabiduría que le habían concedido. Sacudió la cabeza con firmeza para ahuyentar esos pensamientos, pues sabía a dónde lo llevarían, y probablemente terminarían con Avenger en su habitación otra vez, tocándolo hasta que le hablara y se detuviera, para usar sus palabras. Deprimido como un debilucho, se volvió hacia su computadora y comenzó a revisar sus mensajes, con la esperanza de que alguien hubiera encontrado una pista sobre la siguiente singularidad, ansioso por algo que lo distrajera. Después de unos minutos, sus mensajes sonaron. Sus mensajes personales, curiosamente, y no la red intralaboral que tenían. ¿Quiénes y cómo? Tal vez fue Da Vinci. Pero ella nunca se había molestado con eso, o usaba el mensajero del trabajo o simplemente lo arrastraba a su taller cada vez que quería regañarlo por algo o discutir algún asunto urgente. Miró subrepticiamente a los lados para asegurarse de que no hubiera nadie cerca, pero su posición elevada significaba que solo Q, que estaba concentrado en su tallado, tenía líneas de visión hacia su monitor, y luego abrió sus mensajes personales. Y, por un momento, se olvidó de respirar. Magimari le había enviado un mensaje. Estaba tan anonadado que ni siquiera pensó en cómo o por qué un mensaje pasaba por la insana ciberseguridad de la base para llegar a él. No, ya lo estaba abriendo. Saludo superfan. Te has sentido deprimido en el chat en mis transmisiones más recientes, así que pensé en contactarte. Odio ver a uno de mis fanáticos devotos tan desanimado, así que pensé en ofrecerte algunos consejos. Primero, no pienses demasiado las cosas. A veces, un ganso es solo un ganso, sin título no. Y a veces, Ocam tiene razón, la solución más simple es exactamente lo que sucedió. En segundo lugar, aquí hay un adelanto de lo que viene. Follow the Wither Rabbit, o Amnesiac en este caso. Con Ayoen acercándose, mis próximas transmisiones mostrarán Amnesia. The Dark Descent. Es un avance especial, solo para ti, uno de mis suscriptores número 1. Espero que esto te anime al menos un poco, y espero verte en mi próxima transmisión. El número 1 en tu corazón y en el mío, Magimari. Romaní parpadeó. Eso fue, en realidad, sintió que su ánimo se levantaba un poco. No sabía exactamente por qué le gustaba tanto este ídolo virtual, pero ella siempre había logrado distraerlo de las cosas, y estos días, tenía muchas cosas en la cabeza. Entonces, que ella se acercara de esa manera, bueno, era algo que claramente necesitaba. Le dio algo de esperanza, o algo. Sonriendo, envió un rápido mensaje de agradecimiento, confirmó la hora de la siguiente transmisión y volvió al trabajo, con el ánimo más animado. Unos minutos después, algo todavía le rondaba por la cabeza. ¿Sigue el amnésico blanco?, se preguntó. Los cuarteles de Medusa. Una vez más, lo habían llevado, arrastrado, a los aposentos de Medusa. La mujer insistía en no dejarlo solo.
Una vez más, si no lo hubiera sabido mejor, casi habría sospechado que ella tenía intenciones de distraerlo de cierta manera, tan decidida estaba, pero una vez que llegaron, simplemente lo hizo sentarse y luego se ocupó de uno de los artilugios mecánicos en la habitación. En unos momentos, comenzaron a salir ruidos fuertes de adentro, y luego llamó algo en la pantalla que anteriormente había estado mostrando una escena de la orilla del océano. Parecía que estaban allí para ver una de las obras de teatro de la época actual. Toma, algo para picar. Le entregaron un tazón caliente, lleno de algo blanco y desconocido, pero con un fuerte olor a sal y mantequilla. Pero lo que realmente captó su atención fue algo más. Medusa no llevaba su venda en los ojos. Lo estaba mirando directamente, y él tampoco se estaba convirtiendo en piedra. Levantó la mano y golpeó el marco de los pequeños anteojos que llevaba puestos. Algo que Da Vinci hizo para mí. Suprime mis ojos místicos, aunque solo pueden funcionar durante un corto periodo de tiempo. Si quiero ver algo, son necesarios, al menos si hay alguien más cerca. De alguna manera hizo lo que Fujimaru o Benger habrían descrito como dejarse caer en una silla, pero aún así logró no perder nada de su gracia típica. Soy buena compensando la falta de visión cuando llevo Breaker Gorgon, pero no estoy familiarizada con el formato de estas obras modernas para manejarlas. Y es agradable volver a ver, por un rato, algo que no sea combate. Le dedicó una pequeña sonrisa. De verdad, no hay ningún motivo oculto aquí, Kratos. Puedo decir cuánto te costó contar esa historia. Estaría en el mismo estado mental si me obligaran a repasar los detalles de cómo se desmoronaron las cosas entre mis hermanas y yo. Así que pensé que podríamos sentarnos y ver algo para distraernos de eso. Solo, dos amigos disfrutando de algo. Ella se sonrojó y miró hacia otro lado. Aunque, si me lo permites, tengo una pregunta. Un gruñido y continuó. Atenea, ella era... Intentó evitar que matara a Zeus y se interpuso entre nosotros. No tenía intención de quitarle la vida. El hecho de que hubiera sido su plan desde el principio, trabajar por un objetivo mayor de superar a Zeus, no lo absolvió de su culpa, incluso con el poco cariño que tenía por la antigua diosa de la sabiduría. Y si realmente era su sombra, que todavía lo acechaba después de todo este tiempo, tampoco lo había perdonado por frustrar sus planes en los momentos finales. Hubo un destello de placer vengativo en los ojos de Medusa antes de que fuera reemplazado por algo más melancólico. Él. En el último día del Olimpo, él fue el primero en intentar detenerme. Kratos lo recordaba bien. Esa pequeña forma, cayendo en picado desde las alturas del Olimpo, derribando a un titán de las laderas, enviándolos a ambos a las aguas de abajo. Luego, los mares agitados y hirviendo, y las cosas que estallaron de él. Lo maté, y no fui gentil al respecto. Un escalofrío lo recorrió. Ninguna de mis muertes ese día lo fue. Supongo que no debería sorprenderme. Ibas tras el Olimpo, y eso significa Zeus, al final, y eran hermanos. La única lealtad real que mostró fue hacia su familia. Suspiró. No debería doler. He maldecido su nombre 1000 veces y lo he hecho una vez, y ni siquiera era el mismo Dios, al final. Pero, no elegimos cómo nos sentimos o por quién sentimos, dijo Kratos. Y si el que amabas fue cruel contigo, el de mi mundo habría sido inconmensurablemente peor. Y eso no es algo que te mereces. Medusa no respondió, pero se levantó de su silla al parecer, para empezar la obra que iban a ver. Entonces hizo una pausa. ¿Cómo se llamaban? Se volvió para mirarlo. Por favor. Supo de inmediato de quién estaba hablando. Lisandra. Una de las pocas personas en Esparta que no temía al temible capitán en el que se había convertido. Y que había tenido la voluntad de cuestionarlo, y el camino que había seguido, entonces. Su voz se volvió espesa. Y Calliope, era mi hija. Gracias, dijo simplemente. Un momento después, regresó a su asiento, mientras la imagen en la pantalla comenzaba a moverse. Ante él, había una imagen de una pila de calaveras, y un narrador comenzó a hablar. Cuando el niño nació, como todos los espartanos, fue inspeccionado.